Amada Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Es evidente la bendición del Señor en nuestra vida porque podemos nosotros reconocer que si no fuera por su ayuda, si no fuera por su fidelidad, si no fuera por su amor, nosotros sería imposible que estuviéramos aquí, ¿verdad? Solo por Él es que Él pues ha hecho su obra hermosa y maravillosa en nuestras vidas. Gracias a Dios. Quiero pedirles por favor que vayan conmigo a la carta a los Filipenses capítulo 3, por favor, para que juntos leamos los versículos 20 y 21. Leemos juntos, por favor. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque especialmente en este día, Señor, tú has tenido la gracia para con nosotros, has dado la gracia para nosotros en que podamos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y conforme a tu bendita promesa de que dos o más, cuando estemos reunidos delante tuyo, tú estarías en medio, así lo creemos, así lo reconocemos y te damos las gracias, Padre, porque aquí, Señor, la manifestación de tu presencia es evidente. Te suplico, Dios, que nos hables, nos instruyas y nos bendigas y que seamos edificados por tu palabra. Ayúdame a mí en la exposición de ella, Señor, y que nuevamente te lo suplico, tu nombre sea exaltado entre nosotros. Amén. Bueno, pues la carta a los Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo con ciertas características especiales. La carta a los Filipenses, por ejemplo, es conocida, entre otras cosas, como la epístola del gozo, ¿no? Y fue escrita en circunstancias especiales, como que el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando fue escrita, y evidentemente fue escrita con la intención de edificar y bendecir a la iglesia en Filipos, la cual estaba enviando ayuda para el apóstol Pablo, que se encontraba en sus prisiones. Y a pesar de que el apóstol Pablo tenía gratitud para aquellos que en la iglesia de Filipos que se habían preocupado por él, que habían mandado ofrendas, que habían mandado a Epafrodito para que llevara la ofrenda y todo eso, aún así el apóstol Pablo expresó en la carta ciertas cosas que ahorita vamos a ver, que yo las describiría como tensión, como ciertos aspectos de tensión. Y en estos aspectos de tensión se tiene que ver claramente que esa es una característica de la vida cristiana. Primero quiero resaltar ciertas cosas en los dos versículos que acabamos de leer, ciertas cosas que son promesas, que son maravillosas verdades espirituales que Dios tiene para con nosotros. Observe el versículo 20, donde dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Que nosotros, fuera de decir que somos ciudadanos de tal o de cual o determinado país, que nosotros seamos ciudadanos del reino de los cielos. Eso es algo que, como una verdad, es una verdad eterna, es una verdad que el Señor en todo tiempo manifiesta y que tiene que ver con la forma en cómo vivimos nosotros aquí en la tierra. Luego, otra verdad que también es promesa, dice, de donde esperamos al Salvador. Entonces, también hay otra promesa muy hermosa donde dice que nuestro Salvador viene. ¿Y cuántos dicen amén? Sí, Señor, ven pronto. Aunque a veces aquí viene uno de los aspectos de tensión que después vamos a platicar.
Esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Otra verdad que es una promesa, transformará, ya estamos en el versículo 21, transformará nuestro cuerpo de humillación. En nuestro cuerpo, bien facilito, ¿verdad? Nos enfermamos y la enfermedad humilla, la enfermedad somete. Cuando tú quieres hacer algo y estás enfermo, no puedes, ¿verdad? O sea, tienes que quedarte en la cama, te tienen que enyesar un bracito, una piernita. Estás enfermo, no puedes, te humilla, tienes que pedir ayuda para que te lleven al baño, pedir ayuda para que te den de comer, pedir ayuda para que te den la medicina, pedir ayuda para muchas cosas, porque nuestro cuerpo es un cuerpo débil, es un cuerpo que está bajo la enfermedad, está bajo humillación. Entonces, una de las promesas es que el Señor transformará este cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Dice el versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿No les parece maravilloso esto? Ahora bien, estas promesas que se ve claramente que nosotros vamos hacia allá en un proceso, en una transición hacia allá, ¿qué creen? Que muestran una tensión clara. Nosotros jalamos hacia el lado opuesto de donde se supondría que estas bendiciones están, y entramos nosotros en tensión. Fíjense, me gustaría que vayan conmigo a Romanos 1:21, sin que pierda Filipenses 3, porque vamos a retomar Filipenses 3, vaya a Romanos 1:21, para que veamos cómo hay una tensión ahí de manera clara y que la palabra del Señor nos enseña y sepamos cómo podemos actuar a través de esas tensiones en nuestra vida cristiana. Romanos 1:21, y ya después les pediría que lean todo Romanos 1, que es un capítulo impresionante de la palabra del Señor. Ya lo tenemos, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquí encontramos una tensión muy clara, donde las personas que habían conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. ¿Les parece algo descriptivo de lo que nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos? A veces, conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios. A veces, conociendo a Dios, no le damos gracias. Significa eso que a veces nuestro necio corazón se oscurece por la lejanía que tenemos nosotros de Dios. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, muchas veces nosotros, los cristianos, nos enfrascamos más en lo que nuestro razonamiento indica, lo que nuestro razonamiento nos dirige, y nos vamos más hacia eso que a buscar lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces encontramos ahí tensiones muy, muy claras. Y luego después, vean ustedes cómo dice, ahora vamos al Salmo 119, versículos 5 al 8, por favor. Dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Se nota aquí claramente una tensión, ¿sí la notan ustedes? Una tensión en la vida cristiana. ¿Entre qué? Entre la condición actual que nosotros tenemos y lo que nosotros deberíamos de hacer, y lo que nosotros esperamos recibir de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Fíjense cuando dice la expresión en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos.
¿Cuál es la realidad que está implícita en ese deseo de ojalá, como un deseo vehemente, como un deseo ferviente? Que sus caminos actualmente no son ordenados. El escritor de los Salmos está diciendo, está declarando implícitamente que sus caminos no son ordenados. Ahora bien, si los caminos de alguna persona no son ordenados conforme a la voluntad de Dios, ¿habrá bendición en su vida? Definitivamente no. Y entonces aquí experimenta él esta tensión entre no tiene caminos ordenados y quiere guardar los estatutos del Señor, que esa es la otra parte. Él dice, para guardar tus estatutos, yo quiero guardar tus estatutos, pero mis caminos no son ordenados. Entonces, por un lado, jalo hacia el lado donde mis caminos no son ordenados, y por el otro lado jalo hacia donde quiero guardar los estatutos del Señor. Se ve claramente, ¿verdad? Hay una tensión. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Actualmente, entonces, de acuerdo a este versículo, el escritor de los Salmos está reconociendo también implícitamente que en ese momento está marcando como un deseo, como algo futuro, el que él pudiera atender los mandamientos del Señor. Que él pudiera decir, Señor, quiero atender tus mandamientos, quiero seguir tus mandamientos, pero por el momento no los estoy siguiendo. Y dice entonces, después de que eso ocurra, entonces no seré yo avergonzado. Entonces, otra vez, ¿verdad? Se muestra claramente esa tensión. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuántos aquí queremos alabar al Señor con rectitud de corazón? Yo creo que eso es algo que nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero alabarte con rectitud de corazón. Pero fíjense lo que nos hace falta hacer: aprender tus justos juicios. Significa esto que muchas veces nosotros, que creemos conocer los juicios del Señor, no los conocemos. Que necesitamos aprender los justos juicios del Señor. El escritor del libro de los Salmos, el rey David, en su mayoría de los Salmos, que era un hombre conforme al corazón de Dios, está diciendo esto: cuando aprendieren tus justos juicios, como una medida de que en la actualidad, en su momento que él estaba escribiendo esto, no estaba ocurriendo, no había aprendido los juicios del Señor. Y en el versículo 8, tus estatutos guardaré. Y luego termina con una oración, con una frase impresionante: no me dejes enteramente. La pregunta es, ¿por qué habría de dejar el Señor al escritor de los Salmos? Estaba violando caminos del Señor, porque él se reconocía como que sus caminos no eran ordenados, él se reconocía como que no estaba atendiendo sus mandamientos, él estaba reconociendo que no conocía los justos juicios del Señor. Y por tal motivo, al reconocerlo así, dice, no me dejes enteramente. Es una súplica, es un anhelo de su corazón: por favor, Señor, no me dejes, ¿no? No merezco que tú estés conmigo, pero por favor, no me dejes. Y entonces eso se vuelve un aspecto de tensión en nosotros, porque ninguno de nosotros quisiera caminar solo por sus caminos sin que Dios vaya con él. Necesitamos reconocer entonces que si nosotros estamos caminando sin el Señor, nosotros tendremos que decirle al Señor: Señor, no me dejes, por favor, no quiero dar un solo paso sin que tú vayas conmigo. Y entonces es aquí donde vemos esa tensión. Ahora, esa tensión entre lo que nosotros anhelamos en la vida cristiana y lo que nosotros hacemos, se manifiesta todo el tiempo en la Escritura, de tal manera que en muchas ocasiones lo que nosotros hacemos no es lo que nosotros deberíamos hacer para lograr y alcanzar las bendiciones del Señor, sino hacemos todo lo contrario. Ahí ya no vayan ahí, en Romanos 1, el apóstol Pablo sigue mencionando
dice que aquellos que habían conocido a Dios estaban atestados, y cuando menciona esa palabra atestados, a mí se me hace como que están invadidos, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta descripción que acabo de leer pareciera ser una descripción de alguna persona que jamás en su vida ha tenido conocimiento de Dios. Sin embargo, dice aquí que ellos habían conocido a Dios, y entonces dice después, en el siguiente versículo después de esto que leí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí vemos claramente que aún en ese momento las personas que ya habían conocido a Dios se habían desviado, se habían alejado en un tipo de actitudes y de conductas que eran contrarias a haber conocido a Dios. Ahora bien, me dirían, no, pues gracias, pastor, qué bueno que entre todo lo que usted mencionó yo no caigo ni una sola vez en eso. ¿Será que no caemos en toda esa descripción de cosas que acabo de mencionar, que ninguna de estas nos aplica a nosotros? De tal manera que para nosotros es importante, amados, reconocer que necesitamos que la gracia y el poder de Dios obre en nosotros para que estas cosas no sean una conducta repetitiva en nuestra vida, que sea una situación que nos lleve a no vivir sometidos al poder del pecado que se quiere enseñorear en la vida de cada cristiano. Amén. Entonces, hay dos palabras que hemos mencionado en mensajes anteriores y que quiero solo retomar para mencionarlos. La primera palabra con la cual quisiera que nos identificáramos esta mañana es con la justificación. Nosotros habíamos hablado que la justificación es un acto por medio del cual un pecador, como tú y como yo, somos perdonados y aceptados como justos en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros, a través de esta justificación, nosotros podamos apropiarnos esta justificación? Bueno, esta justificación se lleva a cabo porque Dios traslada y atribuye a nosotros la obra perfecta, la vida perfecta de su Hijo Jesucristo. Y mientras tanto, en la cruz del Calvario, Dios cargó en él los pecados tuyos y míos, de tal manera que mientras a ti te es imputada su justicia, su naturaleza perfecta, su vida sin ninguna tacha, sin ninguna cosa en contra, a él le fueron cargados todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No les parece maravilloso cómo Dios tenía que echar mano de este tipo de cosas para que nosotros pudiéramos presentarnos ante él justificados? Y la segunda palabra es conversión, ¿verdad? En la palabra conversión, que es muy conocida entre nosotros, la conversión es el acto mediante el cual nosotros como cristianos nos es revelada la verdad de Dios a través de quitar la venda de nuestros ojos. Dice la palabra del Señor que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor con nosotros? Quitó la venda de nuestros ojos para que la luz del Evangelio nos pueda resplandecer.
Y yo aquí quiero que ustedes se gocen, amados, si es que el Señor Todopoderoso les ha quitado la venda de los ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Yo creo que es un motivo de tremenda alegría el saber que ya no estamos ciegos, que ya no estamos en tinieblas. Entonces, el Señor quita la venda de nuestros ojos y entonces nos muestra que creen que estamos podridos, que estamos terriblemente mal y que por nosotros mismos solitos no podemos hacer nada, y entonces echamos mano de la justificación de nuestra fe en el Señor Jesucristo, de que Él haya pagado por nosotros por nuestros pecados y nuestras culpas. Y entonces, como sabemos que esas culpas son pagadas, sí y solo sí nosotros nos arrepentimos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí de arrepentirnos? Porque dice en Hechos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amados? Que nos arrepintamos. Ahora bien, otra buena noticia: para que tú tengas un arrepentimiento genuino, Dios tiene que venir con su poder sobrenatural y bendecirte con su gracia. Pero tú te tienes que arrepentir. Es tu responsabilidad arrepentirte. Dios no se va a arrepentir por ti. Tienes que arrepentirte tú. Y entonces, cuando tú te arrepientes, das un cambio de dirección de 180 grados. Vas en una dirección hacia la muerte, hacia el pecado, hacia la destrucción, y tienes que reconocer que ese camino es el equivocado para dar un giro completo, darle espalda al pecado y ir hacia la presencia del Señor. Un giro de 180 grados. Cuando decimos que nos convertimos, nos convertimos al Señor Jesucristo, y hacia Él es hacia donde vamos. De tal manera que esto implica la conversión. Un convertido no cambia 2, 3 o 4 cosas en su vida una vez que se convierte. Tiene que cambiar absolutamente todas las cosas de su vida, porque dice: no, hermano, yo desde que me convertí ya no tomo. Ah, pero ¿qué tal eres iracundo? ¿Qué tal eres amargosito? Ah, caray. Y entonces, ¿cuántas cosas hemos cambiado desde que nos convertimos? ¿Realmente hemos cambiado? Nuestra vida ha traído evidencias de que la presencia del Señor se ha manifestado en nosotros. Y entonces, tomando como base estas dos palabras, justificación y conversión, que son tomados por el arrepentimiento y la fe, dice Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo, amados? Un acto que se presenta casi simultáneamente. Nos arrepentimos y creemos. Esa es la conversión. Arrepentir y creer en la obra salvadora del Señor Jesús. Y entonces entramos a 3 implicaciones que tiene nuestra condición ahora como salvos, como personas ya establecidas en el reino de los cielos. Porque si esto ha pasado en tu vida, amado, déjame decirte que estás establecido en el reino de los cielos. Y yo quiero que se gocen porque estás establecido en el... Aunque implique lo que implique, que sepamos que estamos podridos, que implique que sepamos que nos urge que el Señor haga una obra en nosotros. Y entonces, esas implicaciones las encontramos primeramente en el capítulo 3 de Colosenses. Vayan conmigo, por favor, la carta a los Colosenses, capítulo 3, para ver las primeras 2 implicaciones. La primera implicación la encontramos en los versículos 3 y 4. Dice así: porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que la primera implicación de que estás establecido en el reino de los cielos es que ahora ya no eres una persona viva para los propósitos terrenales que tú creías tener antes. Por eso dice, porque habéis muerto. ¿Y qué es lo que dice después? Y tu vida está escondida con Cristo, en Dios. Ya no puedes vivir para un propósito terrenal que en toda tu persecución, en todo tu anhelo, en todo tu deseo por luchar cada día y todo, se va a quedar aquí el día que tú partas con el Señor. Aquí se va a quedar. Todo para lo cual has luchado, todo para lo cual te has esforzado y has trabajado 50,000 horas y has hecho, y se queda. Se queda. Pero lo que sí puedes buscar hoy es que tu vida, estando escondida en Dios, ocurra lo que sigue, lo que dice el versículo que sigue. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiere decir esto, tu vida está escondida con Cristo en Dios, pero cuando esa vida que está escondida con Cristo, dice, se manifieste, entonces serán manifestados en la gloria del Señor. Hay un versículo ahí en Romanos 8:19 que dice que la creación entera gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amados, en todo el mundo vemos, no solamente me refiero a la creación como animales y cosas así, muchos seres humanos que viven en tinieblas están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Nos quedamos encapsulados en nuestras conductas o en nuestra vida, que decimos, no, yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo, cuando me muera voy al cielo. ¿Y qué va a pasar con la gente que no conoce al Señor, que necesita ver ejemplos vivos de cómo se vive la vida cristiana? De cómo cuando alguien es cristiano su vida cambia para bien. Que cuando alguien es cristiano su vida tiene un propósito. Que cuando alguien es cristiano su vida tiene una finalidad y un destino. Eso, la verdad, mucha gente está esperando verlo. Está esperando que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se haga patente, se manifieste. Y mientras tanto, ¿qué hacen ellos? Gimen. Un gemido ocurre cuando alguien está padeciendo cierto dolor desde dentro de sus entrañas, desde dentro de acá de lo profundo de su corazón. Y un gemido, ¿no? De ¿cuándo se van a manifestar los hijos de Dios? Porque nuestra vida está todavía escondida. Que Dios nos ayude y nuestra vida se manifieste en el día a día, en el momento a momento que nuestra vida se va llevando a cabo, simple y sencillamente en nuestra vida cotidiana, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Se tiene que manifestar la gloria del Señor. Son ellos los que están esperando ver esto. Y la segunda implicación que está aquí en Colosenses la encontramos en los versículos 5 y 6 y 12 y 13. Miren cómo dice después en los versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El versículo anterior que leímos decía que nosotros hemos muerto, ¿verdad? Y aquí mismo vuelve a retomar Pablo la misma expresión: hagan morir en ustedes
hagan morir en ustedes, ¿qué cosas? Lo terrenal. La parte que se expresa a través de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza perdida. Ahora, en esta naturaleza perdida, nosotros diríamos, no, yo ya estoy libre de esto. Fíjense, dice fornicación, no, pastor, yo estoy libre de eso. Impureza, caray, quién sabe. Pasiones desordenadas. ¿Saben que a veces inclusive hasta comer desordenadamente o dormir desordenadamente es una falta de dominio propio? Es una pasión desordenada. Se duerme a horas que no son, se come a todas horas, o sea, entramos en pasiones desordenadas, nos gana eso, ¿no? Y luego dice malos deseos. ¿Y cuántos diríamos, ay, ojalá y a mi vecino ya no sigo, ¿verdad? Pero son malos deseos, ¿verdad? Y estamos pensando que si vamos manejando a alguien que está ahí, mira nada más, ese se va a matar, ¿no? Y entonces se vuelve también algo así como una implicación en algo que está dentro de nuestro corazón, malos deseos. Dice, y avaricia. Y pareciera ser la avaricia solo en ámbitos materiales, pero sabes que cuando tú anhelas cualquier cosa que no tienes en el presente, cualquier cosa que no tienes en el presente, entras en un estado de ya querer eso, ¿no? O sea, no sabemos que se puede convertir en una meta, no sabemos que se puede convertir en algo, en un futuro, si nosotros esperamos el tiempo de Dios, si es la voluntad de Dios dárnoslo, etcétera, etcétera, sino que nuestra vida se enfoca completamente en conseguir algo, dice, y lo codiciamos, ¿no? Estamos con esa avaricia, ¿no? De tal manera, amados, que todas estas cosas, dice, son pasiones terrenales, son cosas que están en nosotros y por las cuales viene la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que nos salva a nosotros de que estas cosas no tengamos las consecuencias que debiéramos de tener por estas cosas en nuestra vida? Solo la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios. Es decir, tú y yo somos bendecidos, somos beneficiados por la misericordia de Dios. Y esto, amados, nos lleva a que entonces tomemos acción en cómo nosotros vamos a hacer que estas cosas terrenales cambien. Y entonces nos vamos al versículo 12, por favor, ahí mismo en Colosenses 3. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En esta segunda implicación, amados, nos está hablando de un cambio completo, de un cambio en el cual nosotros ya no vivamos en las pasiones terrenales, sino ahora vivamos como escogidos de Dios. ¿Sabes que es un privilegio la vida que tú tienes? O sea, hay cientos de millones de personas que van caminando derechito a la destrucción. Y mientras nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos del mercado de esclavos, fue pagado nuestro precio. Y entonces, una vez que fue pagado nuestro precio y que fuimos redimidos, dice, entonces, vístete como escogido de Dios, como santo y amado, con entrañable misericordia. Creo que esto se predica solito, ¿verdad? Entrañable misericordia. Vístete de benignidad, vístete de humildad, de mansedumbre. Mansedumbre es que tú no des respuesta a algo que se está haciendo en contra tuya. Que tú puedas tener el furor y la fuerza venida
de algo que te está afectando en tu cuerpo, en tu vida, en tu ser, que tú no des respuesta con esa fuerza, sino que la pongas bajo control. Es uno de los conceptos de la mansedumbre, que no explotes, ¿no? Eso es mansedumbre. Y de paciencia. Y luego dice soportando. Si aquí en la palabra soportar, ay, tengo que soportar a mi hermanito, ¿no? A mi hermanita, ay, llegó y estamos así, ¿no? No se trata de ese soportar como tal, que tengamos que echar mano de esa paciencia desesperada, ¿no? Es una paciencia impaciente, una paciencia desesperada, sino es que cada uno soportemos el peso del otro y nos ayudemos, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó, como tal te perdonó, perdona tú a los demás. Y entramos a la tercera implicación, amados, con el texto con el que empezamos en Filipenses 3, que les pedí que no lo perdieran. Vamos a Filipenses 3, para que leamos que nosotros en nuestra vida cristiana debemos de tener una perspectiva eterna de nuestra vida aquí en la tierra. Es decir, el apóstol Pablo lo que quiere es que tú pienses que aquí en la tierra estás solo por un periodo bien cortito de tiempo en la vida aquí en la tierra, y que todo lo demás va a ser la eternidad, y hacia allá tenemos que prepararnos. Entonces, por esas razones que esas promesas tienen un peso tremendo contra los 80, 90 o 100 años que vivamos aquí en la tierra, contra toda la eternidad. Mira cómo dice Filipenses 3, 20 y 21. Fueron los versículos que leímos al principio. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo leímos al principio y sin embargo ahorita tiene un sentido diferente, ¿verdad? Tiene que ver con la perspectiva eterna de lo que hoy aquí en la tierra tú tienes que vivir. Pero, para que lo entendamos de mejor manera, los versículos previos a estos versículos 20 y 21 nos van a dar una explicación bien clara de la forma en cómo Dios quiere que tú vivas en tu vida con Cristo. Entonces, los versículos que vamos a leer a continuación, quiero que los veamos en tres perspectivas y que los separemos. Entonces, la primera perspectiva es las cosas que yo tengo y que hago en mi vida sin Cristo. La segunda perspectiva es ¿por qué tengo que dejar aquellas cosas que yo hacía en mi vida sin Cristo o que aún hago estando en Cristo y que vienen de mi vida antigua? ¿Y qué es lo que tengo que hacer a través de ellas y hacia dónde voy? Entonces, número 1, las cosas que tengo y hago en mi vida sin Cristo. Fíjense, vamos a leer los versículos del 7 al 10. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Yo quiero que tú pienses ahorita, amado, ¿qué cosas hoy te roban la paz? ¿Qué cosas en tu vida presente te roban la paz? Y tú puedes ver, ¿no? A través de analizar fríamente en tu vida todas aquellas cosas que te afligen en el día a día, desde que trae un ruido el carro hasta los problemas con los clientes, con los proveedores, con los empleados, con los vecinos, con todas esas cosas.
y que tú las estimas como algo valioso en tu vida, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida. Y después, otra vez, versículo 8, dice otra vez, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Otra vez el apóstol Pablo está mencionando una decisión que él quiere que nosotros sigamos, que nosotros tomamos. Todas las cosas anteriores son para nosotros pérdida. Todas aquellas cosas, que nos afligían, que nos lastimaban, que nos preocupaban. Al final del versículo 8 dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué es ese perder todo y tenerlo por basura? Aquellas cosas de mi vida anterior que yo abrazaba. Aquellas cosas de mi vida anterior que me gozaban. De mi vida anterior que me causaban placer. Y esas cosas, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Un buen hombre, él era conocido como fariseo de fariseos, ¿no? Y entonces, todas aquellas cosas en una posición elevada dentro del judaísmo, dice, no me importaron, las tengo por basura. Y al final, dice en el versículo 13, el apóstol Pablo, al final en medio del versículo 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces el apóstol Pablo reconoce que aquello que queda atrás ni siquiera tiene que quedar en nuestra mente, es algo que debemos nosotros de borrar. Yo te pido que hoy, en esta primera parte de la perspectiva eterna, tú pienses en qué cosas todavía hoy tienes que dejar atrás. ¿Qué cosas son aquellas que hoy, en tu presente, en el día de hoy, tienes que pedir al Señor, Señor, esto te lo entrego, esto lo olvido y queda atrás, ya será parte de mi pasado? ¿Qué cosas son aquellas? Dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera, amados, que en esta primera parte tú tienes que analizar, bueno, Señor, voy a dejar de las 50,000 cosas de mi vida pasada que todavía tengo hoy, voy a dejar 49,000 y me voy a quedar solo con 1,000. Suena gracioso, ¿no? Suena gracioso porque nosotros no pudiéramos tomar esto, dice aquí el apóstol Pablo, que todas las cosas las tiene como pérdida. Y entonces vamos a ver por qué es que tenemos que dejar estas cosas. Ese es el segundo grupo de cosas. Entonces, hace mención el apóstol Pablo de estas cosas, que las cosas que eran para él ganancia. Estoy en el versículo 7 otra vez. Las cosas que eran para él ganancia, las cosas que él ha estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Número 1, tú tienes que estimar aquellas cosas como pérdida por amor de Cristo. Porque mira, si yo te preguntara a ti hoy, ¿amas a Cristo? Pues levanten la mano los que aman a Cristo. Y todos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar todas aquellas cosas. Es una evidencia de que tú ames a Cristo. Es decir, el amor a Cristo no solamente se dice, el amor a Cristo se demuestra con tu vida. Se dan pasos decisivos en tu día a día de lo que tú tienes que hacer por tu amor a Cristo. Y entonces, por amor a Cristo, dejo todas aquellas cosas y las tomo por basura. Dice, y ciertamente, estoy en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Segunda razón, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor. El excelente conocimiento de Cristo Jesús. Y no me refiero solo a conocimiento intelectual, sino me refiero al hecho de que tú hayas tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Es que alguien tuvo un encuentro personal con Cristo, lo vio y su vida cambió. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos o nos encontramos cara a cara con el Señor, nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. Por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Dios. Y luego después dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra razón de por qué tengo que dejar aquellas cosas viejas. Las tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego versículo 8, y ser hallado en Él. Es decir, cuando tu vida se escudriña entre el carácter de Cristo y, por ejemplo, el Señor Jesucristo se identificó claramente, dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces tú te encuentras a alguien que es manso y que es humilde de corazón, y dices, el Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón. Ahí hay una buena evidencia de cómo puede ser el Señor, cómo de manera personal, de manera física, tú puedes ver a alguien que es con una semejanza en carácter al Señor. Dice, y ser hallado en Él. Cuando alguien encuentra el carácter de Cristo en ti, tú eres hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces ahí está otra razón. Y luego dice el versículo 10, a fin, ¿por qué tengo que dejar las cosas pasadas? A fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La meta, después de todo esto que acabamos de platicar, es que tú te puedas identificar en una semejanza con la muerte de cruz que el Señor Jesús experimentó. Que tú puedas reconocer que en esa muerte de cruz, tú debías de haber estado allí, en ese lugar. Y entonces, dice el apóstol Pablo, versículo 12, miren, no es que yo ya lo haya alcanzado. Y entonces viene la tercera cuestión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, aquellas cosas que tengo que dejar, es para conocerle, para participar en sus padecimientos, etcétera. Dice, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice el versículo 12, mira, no es que ya lo hayas alcanzado, ni que ya seas perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Por qué crees, amado, que Dios te tomó de entre una multitud de personas? ¿Por qué crees que Dios te rescató de entre una multitud de personas? Dice aquí, para ver si logras hacer aquello para lo cual fuiste rescatado, fuiste separado para Dios. Y luego dice, al final en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, allí encontramos dos cosas. ¿Qué es entonces lo importante? Yo quiero que aquí tú tomes una decisión en tu vida, amado. Esta decisión tiene dos contextos importantes y lo tenemos aquí en el versículo 13. Dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Es decir, primera condición, olvidas lo que queda atrás. Segunda condición, extendiéndome
a lo que está adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Olvidando lo que está atrás, extendernos hacia adelante, prosigo a la meta. Es decir, nuestra vida cristiana, amados, es un recorrido donde dice el apóstol Pablo, mira, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que tú ya lo hayas alcanzado, no es que aquellas cosas de tu vida pasada todavía estén o no estén, pero vas en un proceso en el cual tienes que ir venciendo esas cosas de tu vida pasada. Y en esas cosas de tu vida pasada que tú vas venciendo, como superando esos obstáculos, avanzando en esa carrera, tú vas a ir encontrando o vas a ir llegando o acercándote cada vez más hacia la meta que el Señor te ha puesto. ¿Y cuál es esa meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que tú tienes en tu vida hoy, todo lo que tú haces en tu vida hoy, no tiene una perspectiva terrenal chiquita, pequeña, que dura 70, 80 años. Todo lo que tú haces aquí en la tierra hoy tiene una perspectiva enorme, grandiosa, de la eternidad, del tiempo que jamás va a terminar en la presencia del Señor. Y tienes que pensar en función de eso, no de lo poquitito que vivimos aquí en la tierra. El día cuando vamos a los sepelios cristianos decimos, Señor, gracias, ¿no? Ya dio el paso, ¿no? El brinco. Una persona que vivió sus días terrenalmente, ¿no? Y entonces está con el Señor, ¿no? Pero mientras tanto nosotros aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir afanándonos, preocupándonos, afligiéndonos, luchando, atesorando nuestras cosas de la vida pasada, no queremos dejarlas, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo quiero que mis hijos tengan todo un cúmulo de nombramientos y de títulos y de cosas de esas, o prefiero que sean capacitados para la eternidad. La eternidad, amados, nunca se termina. La vida aquí en la tierra se acaba bien rápido. Tengan esa perspectiva de la eternidad. Y quiero hacer el llamado esta mañana hacia lo que nosotros, amados, quiero que por favor ustedes se ubiquen si en su vida actual todavía hay cosas de la vida pasada que hemos atesorado, que hemos abrazado, que sabemos que están mal pero no las queremos dejar. ¿Quisieras por favor mostrárselo al Señor y mostrármelo a mí levantando tu mano? Si hay cosas en tu vida que quisieras dejar. Gracias a Dios. Vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga y nos dé de su gracia. Amado Dios, te doy muchas gracias, Padre, por la valiente declaración que tus hijos han hecho esta mañana, de reconocer que hay cosas presentes aún después de haber sido redimidos, que todavía están presentes, que todavía están estorbando, que todavía están impidiendo que tu plan eterno, tu propósito divino, que tu gloria se manifieste en sus vidas a través de estas cosas que todavía guardamos, a través de estos hábitos, de estas situaciones que todavía mantenemos en nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque dice en tu palabra que en estas cosas viene, para quien las hace, viene la ira de Dios. Y tú, Señor, no has desatado tu ira contra nosotros. Antes nos has tratado con tanta misericordia, Señor. Con tanta misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre, porque también reconocemos que en esa misericordia nosotros hoy podemos venir delante de ti y pedirte perdón y pedirte ayuda para alcanzar el oportuno socorro. Te suplico, Dios, que en todo esto nuestro anhelo y nuestra decisión
no sea solamente dejar lo que quedó atrás, sino ahora extendernos hacia adelante y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu perspectiva eterna, por la visión que nosotros debemos tener en nuestra vida, de tu eternidad y de tu vida en nosotros. Muchas gracias, Padre. Amén.